Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a empezar, como les decía el martes. Desde aquí ya empezamos a ver historia de la iglesia y relacionar la historia de la iglesia con las herejías que se han dado. El día de hoy vamos a ver las herejías que se han dado en contra de la Trinidad. Y como hemos visto un panorama primero escritural de la enseñanza trinitaria. Y dentro de la enseñanza trinitaria también tenemos una enseñanza cristológica y neumatológica, es decir, una enseñanza de Dios en su ser y sus tres personas divinas que lo componen, que están en armonía, que coexisten eternamente. También una visión correcta de Cristo, quién es Cristo, el estudio de Cristo, la cristología y, la, y nuestra posición correcta, escritural, de la persona del Espíritu Santo. Entonces, como siempre he dicho, es muy importante, por tanto, conocer a Dios como Él se ha revelado en las Sagradas Escrituras, no como a mí me parece que es Dios, o como me han enseñado que es Dios, o por lo que la tradición me ha dicho de lo que es Dios, sino más bien por lo que la Biblia dice de quién es Dios. Y eso puede cambiar sustancialmente mi visión de Dios, de cómo nos vamos a presentar delante de Él, de cómo vamos a adorarle a Él como el único Dios verdadero, como hemos venido diciendo en cada clase. Si tenemos una idea equivocada, incorrecta de Dios, va a tener ciertamente repercusiones en nuestra adoración, en nuestra comunión con Dios. Bueno, y si bien durante la primera etapa de la iglesia, los primeros 100 años, eh, fueron marcados precisamente por la persecución de Roma, por una persecución exhaustiva a la iglesia del Señor, no solamente por Roma, sino por el judaísmo imperante, que era contrario a las enseñanzas cristianas. Eh, en el segundo siglo, al parecer, era como que se habían calmado los ánimos de persecución tan exhaustivo como en el primer siglo. Al parecer aparecía la luz en cuanto a tener tranquilidad, pero no fue así. No solamente desde el primer siglo, sino en el segundo y tercer siglo empezaron a florecer muchas herejías que hablaban en contra de la Trinidad propiamente tal, herejías que hablaban contra Cristo como su persona, y herejías que hablaban contra el Espíritu Santo. Entonces, cuando nos presentamos hoy a hablar de las herejías en contra de la Trinidad, esto conlleva también a hablar de herejías cristológicas y herejías neumatológicas, ¿ya? Porque nuestro Dios, nuestro Señor, es un Dios, ¿no es cierto?, que se ha revelado en las Sagradas Escrituras como tres personas. Entonces, vamos a ver que durante la era de la Iglesia, en los primeros siglos, se levantaron no desde el exterior, propiamente tal, ni del judaísmo, ni de la parte romana, del imperio imperante, sino desde adentro de la iglesia se levantaron falsos maestros, se levantaron falsos profetas que hablaban herejías, ¿ya? Y vamos a definir primero qué es una herejía. Una herejía viene del griego airesis, que eso lo busqué en la concordancia Strong, que tiene que ver con secta, herejía o una opinión. Entonces, aquellos que promueven una herejía son o constituyen una secta y que son opiniones elegidas por el mismo grupo de personas. Ahora, esta palabra, si bien en el Nuevo Testamento se usa para referir a un partido, a una escuela filosófica o a una secta, se usa para describir principalmente en el libro de Hechos de los Apóstoles a los fariseos y a los saduceos. Ya se les describe como sectas. Pero también en el libro de Hechos vemos que los extranjeros describen a los discípulos de Cristo, a los cristianos, como una secta. Entonces, tenemos que ver bien en qué concepto vamos a hablar de herejía contra la Trinidad, ¿ya? Si bien el apóstol Pablo
también habló de esta palabra herejía en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, diciendo lo siguiente. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, y aquí está la palabra, herejías. Y yo busqué en otra versión, la Nueva Versión Internacional, y dice sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y esta es la advertencia que da el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia. Dice, acerca de las cuales, sobre todas estas cosas, obras de la carne, os amonesto, como ya lo es o he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo aquí condena fuertemente la tendencia de las comunidades cristianas de separarse en facciones cuando está hablando de herejías o sectarismos. E incluso aquí da una lista propia de actos de la naturaleza pecaminosa. Y el mismo apóstol Pablo, en la carta que él escribe a Tito, en Tito capítulo 3, verso 10, dice en la Nueva Versión Internacional, al que cause divisiones, amonesto 2 veces y después, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Es decir, no tengan comunión con él. Y esto queda más claro en 1 Corintios capítulo 11, verso 19, donde el mismo apóstol le escribe, el mismo apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, que diciendo así, sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Entonces, esto habla del apóstol Pablo de la herejía. Ahora, en los escritos posteriores al Nuevo Testamento, es que vemos la palabra herejía usada en conexión con una creencia incorrecta que es destructiva, trayendo, como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2, 1 y 3, trayendo condenación a aquellos que la enseñan. Entonces, la connotación de este pasaje, como herejía, como una falsa enseñanza, se volvió el significado dominante de la palabra en el segundo y tercer ciclo. A ese significado, a ese concepto me refiero cuando hablamos de herejía. Aquellos que hablan o enseñan una doctrina contraria a las enseñanzas de las sagradas escrituras que la Iglesia ha reconocido como ortodoxa, saludable y universal, doctrinas universales, ¿ya? Y es su uso genérico actual, ese es el uso genérico actual de la palabra herejía, que indica una desviación de la enseñanza cristiana. Los herejes, por tanto, son aquellos que creen o enseñan herejías. A eso se tacha como hereje. Aunque después en el siglo XVI esta palabra fue tomando otras connotaciones y no como se veía en el siglo segundo y tercero. Aunque dice, se declaran herejes, o sea, se declaran cristianos los herejes, ellos no son cristianos, ¿ya? Porque enseñan doctrinas contrarias a la salud universal doctrinal de la iglesia, doctrinas distorsionadas del verdadero evangelio. Por lo tanto, se vuelven contrarios a la fe escritural. No porque alguien diga yo soy cristiano, va a ser cristiano, sino porque pruebe con lo que cree y lo que enseña, con lo que cree de Dios y lo que enseña es porque va a ser también, es una marca del sello distintivo que yo creo de Dios. Es la marca del sello distintivo de un hijo de Dios. Ahora, aquí busqué una definición en una página apologética y dice así: una doctrina que es errónea de tal forma que los cristianos deben separarse como iglesia de todos los cuantos la enseñan o la aceptan. Eso dice de la herejía, una doctrina errónea. Quienes se adhieren a la herejía están
presuntamente perdidos. Aunque los cristianos son incapaces de emitir juicios definitivos sobre este asunto, la herejía es lo opuesto a la ortodoxia, ¿ya? Y la ortodoxia, ¿no es cierto?, es el lado saludable de la doctrina, que la Iglesia universalmente reconoce como verdadero. Quien sostiene una herejía, por tanto, es un hereje. Desde muy temprano, en su historia, la Iglesia ha sufrido ataques de corrientes contrarias a la fe que profesa. Y es cierto que el cristianismo ha vivido siempre en medio de una oposición. De hecho, así fue creciendo, así a través de una oposición externa, pero también desde una oposición interna. Con todo eso, el mayor daño que la Iglesia ha sufrido no ha sido causado por agentes externos, aunque sin duda estos han sido grandes, sino más bien producidos por la infiltración de doctrinas contrarias a la palabra de Dios y a los postulados del Evangelio. Y esto sigue ocurriendo el día de hoy, hermanos. Así como en el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo hubieron problemas dentro de la iglesia, problemas doctrinales que la iglesia tuvo que hacer concilio para poder frenar las herejías y las distorsiones del conocimiento de Dios, de quién es Dios. Así el día de hoy vemos muchas ramificaciones. Y es más, a mí me preocupa cuando se abraza a alguien que profesa una cosa muy diferente a lo que nosotros creemos de Dios. Me parece inaudito. Y vamos a ver que a través de la historia de la iglesia, los apóstoles, los padres apostólicos, los primeros cristianos, obispos del primer, segundo siglo, tercer siglo, no fueron amistosos, muy amistosos con los herejes. Porque aquellos que distorsionan la palabra de Dios están en serio peligro. O sea, y no solamente distorsionan, sino que enseñan distorsiones. Ahora, hay doctrinas que pueden ser discutibles, como por ejemplo el estudio de los tiempos finales, que se llama escatología. Sí, pueden ser discutibles, pueden tener basidero bíblico, varias posturas, pero negar la doctrina de la Trinidad de Dios es la peor herejía. O sea, alguien que niega la doctrina de la Trinidad está negando el fundamento del cristianismo. Sin Trinidad no hay cristianismo. O sea, nuestro cristianismo, nuestro evangelio, es un evangelio inherentemente trinitario. Ahora, al conocer todo el canon bíblico, al estudiar las escrituras, no podemos negar la Trinidad, porque la Trinidad fluye desde las escrituras. Por eso fue tan importante, y vamos a ver en el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo, que se levantaran concilios para poder frenar y condenar a los herejes. Miren, ahora, vamos a ver desde tres puntos de vista las herejías en contra de la Trinidad. Primero, aquellos que niegan la Trinidad propiamente tal. Son los ebionitas, serintianos, los gnósticos, que también tienen ciertas ramificaciones, como los maniqueos o los docetas, aquellos que niegan la distinción de las tres personas en la Trinidad, como los adopcionistas, los monarquistas, tanto dinámicos o modalistas, como los solo Jesús en el día de hoy. O tercero, que niegan la igualdad de las tres personas de la Trinidad, como los arrianos, y hoy conocidos como los testigos de Jehová, y los neumatomacos, o los macedonianos o maratonianos, que niegan la divinidad del Espíritu Santo, y los arrianos, que niegan la divinidad del Señor Jesucristo. Entonces, lo vamos a ver viendo este cuadro conceptual. Es muy importante, por tanto, saber, y lo que vamos a ver ahora es saber historia de la iglesia, porque quizás estos nombres nos parecen no muy similares, o no lo hemos visto alguna vez. Bueno, ahora tome apunte, ¿no es cierto? Y escríbalo, porque quizás puede ser su primer acercamiento a la historia de la iglesia. Así que coloque mucha atención. ¿Quiénes eran los ebionitas? Bueno, los ebionitas se le llaman a los cristianos judíos, y el nombre le fue dado porque generalmente eran pobres. De hecho, el hebreo ebión
significa pobres, por eso se le conoce como ebionitas. Y esta pobreza, especialmente característica de los cristianos, en particular de Jerusalén, evocó desde el mundo pagano para toda la secta del peyorativo apodo de los pobres. Así se le conocía a esta secta. Ahora, posteriormente, su aplicación se limitó a los primeros cristianos judíos, dice Orígenes, cuando una parte de la iglesia judía se separó y se hizo herética, la designación se limitó a una división exclusiva. Ahora, en el siglo IV, Epifanio, Jerónimo y Teodoreto lo usaban para una facción separada de la iglesia judía distinta de los nazarenos. Muchos de los padres derivaron el término de un supuesto fundador de la secta llamado Ebión, de quien se dice vivió en Pella tras la destrucción de Jerusalén. Ese es el dato histórico de quiénes eran los ebionitas. Ahora, los ebionitas, si vemos un punto de cuál fue el punto de partida de esta distorsión de Dios, ellos incipientemente tuvieron su origen aquí, en Jerusalén, ¿ya? Pero acá vemos aquí diferentes herejías que se fueron divulgando en toda Asia Menor, ¿ya? Pero los ebionitas tienen su punto de inicio en la ciudad de Jerusalén. Ahora, habían 3 grupos de ebionitas, pero tenían en común, sin embargo, un punto importante: su adherencia a la ley mosaica. Y exigían que por lo menos los judíos guardaran la ley. Aunque vivían con buenos ojos, si los gentiles también se unían a guardar la ley mosaica particularmente. Ahora, ¿qué pensaban de Cristo? ¿Qué pensaban los ebionitas del Señor Jesucristo? Porque esto tiene una implicancia trinitaria. Y esto es muy importante lo que voy a decir. Si yo tengo una visión distorsionada del Señor Jesucristo, por lo tanto voy a tener una visión distorsionada de la Trinidad. Por eso a lo largo de esta clase vamos a ver también herejías cristológicas. Ahora, ¿qué pensaban los ebionitas de Cristo? Ellos estimaban a Cristo como un mero hombre, ¿ya? Esa era la concepción que tenían de Cristo, un hombre natural, ¿ya? Sin tener deidad. Pero se distinguió entre 2 clases de ebionitas: los que negaban y aceptaban el nacimiento virginal, pero de ambos dice que rechazaban las cartas de Pablo, y eso también tenían en común, de que estos 2 grupos, que nombra primero Orígenes, rechazaban las epístolas de Pablo. De hecho, solamente consideraban el Antiguo Testamento. Por eso se conoce como judíos cristianos o cristianos judaizantes, que quizás hasta el día de hoy pueden ustedes conocer, que niegan todos los escritos del apóstol Pablo. Los 2 grupos de ebionitas que moraban en las mediaciones del Mar Muerto tuvieron poca influencia en la iglesia naciente, pero había un tercer caso de este grupo de ebionitas: los cristianos judíos sincretistas gnósticos, a quien solo Epifanio llama ebionitas. Para ellos, Jesús era solo un hombre sobre el que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma en su bautismo, convirtiéndolo en profeta. Y esa era la concepción que tenían los ebionitas del Señor Jesucristo. Después de los ebionitas también tenemos otro grupo herético, los seguidores de Cerinto, cerintinianos, ¿ya? El líder de este grupo era Cerinto. ¿Quién era Cerinto? Un maestro gnóstico en Asia Menor que vivió entre los siglos I y II. Y según Irineo, en esta obra que voy a estar citando bastante el día de hoy, para hablar un poco del segundo siglo, Irineo, de León,
enseñó que el mundo no fue creado, dice, Cerinto enseñó que el mundo no fue creado por Dios primero, sino por un poder subordinado. Jesús, ¿qué pensaban los seguidores de Cerinto de Jesús? Y decían que Jesús fue un hijo de José y María, pero más sabio y recto que los demás hombres. Y tras su bautismo, el espíritu del poder sublime de Dios descendió sobre él en forma de paloma. Desde entonces predicó sobre el Padre desconocido y obró milagros. Y finalmente el Cristo, que era como una especie de on que se aposentó de Cristo, finalmente este Cristo, que era el divino, abandonó a Jesús. Pero Jesús, hombre, sufrió y se levantó de nuevo, mientras que el Cristo espiritual no sufrió la muerte de cruz. Esa era la concepción que tenían los seguidores de Cerinto. Irineo de León afirma que Juan, cuando escribió su evangelio, especialmente el apóstol Juan, cuando escribe el evangelio de Juan, y también escribe las cartas las cartas que le escribe a la iglesia, lo escribe especialmente contra Cerinto. Eso dice Irineo. Y en prueba de la aversión que el apóstol sentía hacia este hereje, que ya era llamado Cerinto, narra un relato de Policarpo, ¿ya? Policarpo dice que Juan una vez se encontró con Cerinto en los baños en Efeso. Saliendo inmediatamente de allí, el apóstol Juan dijo: salgamos, no sea que se hunda el edificio, pues Cerinto, el enemigo de la verdad, está dentro. Mire lo que dice el relato. Aquí hay algo de amistad, nada, o sea, aquel que targiversa la verdad es enemigo de la verdad. Y y si usted lee las cartas de Juan, o sea, él da un énfasis exclusivo a guardar la verdad, a proteger la verdad, a pregonar la verdad. Y de hecho, si se escriben, al parecer, cuando usted lo leen de manera natural, los epístolas, es como si le estuviera escribiendo en contra de alguien. Bueno, y al parecer Ireneo dice que escribe en contra de Cerinto, que era un gnóstico, ¿ya? Eso es muy importante, o sea, lo está escribiendo en contra del gnosticismo el apóstol Juan, las cartas. Mire lo que dice Eusebio, también voy a estar citando este libro, Historia de la Iglesia, de Eusebio, que es muy bueno también. Aquí se muestran hasta el año 324 narraciones y colecciones de hechos, documentos históricos de los inicios de la iglesia. Y él, escribiendo sobre los ebionitas, Cerinto y Nicolás, escribe lo siguiente: otros a los que el malvado demonio no pudo sacudir el plan de Dios en Cristo, se apoderó de ellos mediante un lazo diferente. Aquí no sé si ustedes se fijan cómo escribe el apóstol Juan. Perdón, Eusebio, ¿cómo escribe? De una manera pero fuerte. Y él dice: a estos los primeros cristianos lo llamaron ebionitas, y ello de modo apropiado, a la vista de sus opiniones pobres y de baja estima de Cristo, cuando ellos decían que era meramente un ser humano. Le consideraban a Cristo como un hombre llano, normal, nacido por la relación entre un hombre y María, y alcanzó la justicia por el desarrollo de su carácter, por el desarrollo de su justicia. Observaban cada detalle de la ley, y ahí está hablando de los ebionitas, y no creían que serían salvos por la fe sola en Cristo. Ellos confiaban en las buenas obras. Bueno, ahora en el siglo XXI, ¿cierto? Podemos ver que esto todavía se sigue dando en muchas ramificaciones del cristianismo. Ahora, y sigue escribiendo, pero habían otros con el mismo nombre. Estos no negaban que el Señor hubiera nacido de una virgen y del Espíritu Santo, pero compartían su negativa a confesar su preexistencia como Dios, el Verbo y sabiduría. Es decir, ellos no creían en la preexistencia de Jesús. Así eran igualmente impíos que los otros. También con gran celo observaban rigurosamente la ley
y pensaban que las cartas del apóstol Pablo deberían ser rechazadas totalmente y lo designaban como un apóstata de la ley. Eso pensaban los ebionitas, estos judíos cristianos judíos, una especie de judaizantes, que tachaban al apóstol Pablo de apóstata porque ellos creían, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo estaba en contra de la ley. Bueno, nosotros sabemos que no. Bueno, pero ellos creían, ¿no es cierto? Por eso tachaban todas las cartas del apóstol Pablo, que decían, no, está en contra de la ley de Dios. Entonces no hay que considerar. Bueno, no tenían una interpretación correcta del pensamiento del apóstol Pablo. Y debido a estas prácticas han sido denominados ebionitas, y dice Eusebio de Cesarea, un nombre que indica la pobreza de su inteligencia. Claramente esto no es un halago. Bueno, es que esto hermanos, tienen que entender la importancia que estaba teniendo esto en el primer siglo o segundo siglo. Se levantaban herejías, o sea, tenían que luchar, contender por la verdad. Ahora, el gnosticismo. El gnosticismo viene del griego que significa gnosis, conocimiento, y es una forma degenerada de la verdadera gnosis. ¿Cuál es la verdadera gnosis? ¿Cuál es el verdadero conocimiento? Ese conocimiento cuyo verdadero significado lo da las Sagradas Escrituras, que proviene de las Sagradas Escrituras. Ahí viene el verdadero conocimiento. Los grupos gnósticos enfatizan el conocimiento espiritual, que es la gnosis, dicen ellos. Y lo enfatizan por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas y la autoridad de la Iglesia, viendo la existencia material como defectuosa y malévola. La cosmología gnóstica generalmente presenta una distinción entre un Dios supremo y oculto y una deidad menor y malévola, en ocasiones asociadas a Dios del Antiguo Testamento, quien es responsable de crear el mundo material, porque ellos tenían un problema con el mundo material. Decían que todo lo material era malo, solamente lo divino es bueno. Los gnósticos consideraban que el principal elemento de salvación, por tanto, era el conocimiento directo, por gnosis, de la divinidad suprema. Así era la salvación, por nuestro conocimiento, una salvación por gnosis. Ahora, el gnosticismo era una filosofía racionalista, con tendencia intelectualmente exclusivista, que pretendía dar una respuesta a la interrogante de la existencia del mal y una respuesta a la interrogante del origen del universo. Los gnósticos consideraban la fe, ¿no es cierto?, como algo inferior. Todo debía comprobarse, por eso es racionalista. O sea, en el día de hoy abundan muchos gnósticos. Ahora, ¿qué pensaban los gnósticos del Señor Jesucristo? En cuanto a Cristo, los gnósticos decían que era una emanación o un eón. Esas son palabras sinónimas, que era una emanación salida de Dios. Por medio de ese eón, que era el más perfecto eón, se efectuaba el regreso al mundo material sensible, al mundo ideal que está más allá de los sentidos. Los gnósticos lograron introducirse en la iglesia cristiana porque aparentaban tener una alta estima hacia Cristo, pero en el último análisis creían que el Señor vino solo a disipar nuestra ignorancia. Por eso era una salvación solamente por conocimiento. Los maestros de esta secta ponían el énfasis sobre las enseñanzas de Cristo, pero le daban muy poca importancia a la persona y la obra de Cristo. Aquí vemos la expansión de esta herejía. Miren, los escritos gnósticos florecieron en ciertos grupos cristianos durante el mundo mediterráneo durante el siglo II, cuando ahí los padres de la iglesia denunciaron esta herejía, la hicieron pública. Pero también vemos que el apóstol Juan también ataca a los gnósticos en sus cartas.
Ahora, maestros gnósticos como Valentín veían sus creencias como compatibles con el cristianismo, pero no era así. Y ahora, si bien tuvo un énfasis en ciertos lugares, tuvo expansión hasta Persia, por ejemplo, llegando hasta Asia. Allí las ideas gnósticas en este sector llegaron hasta más al oriente. Ya no estamos acá en el Asia Menor, sino hasta el oriente, hasta sectores de China, a través de un movimiento que se llamaba los maniqueos o el maniqueísmo. Ahora, en el sector de Irak, hasta el día de hoy, sigue actualmente una corriente gnóstica que se llama el mandeísmo. El maniqueísmo, que se expandió hasta ya más al Medio Oriente, es una doctrina que nace por el príncipe de Persia, que se llama Manés, y sus partidarios que la expandieron. Él fue el autor de esta herejía que se inició en el año 242, en esa región, y se expandió por todo el Medio Oriente y el Imperio Romano. El fundamento del maniqueísmo es el dualismo, y aquí vemos el dualismo: luz, tinieblas, bueno, malo, inmaterial, material, y su principal creencia es el gnosticismo. Existen desde la eternidad dos principios opuestos, dicen, concebidos sobre la forma de dos reinos: el de la luz, que representa el bien físico y moral, y el de las tinieblas, que representa el mal. El primero comprende un cielo y una tierra luminosa, y es el dominio de Dios. Y el segundo es colocado por debajo del desproveído cielo, es decir, del dominio de Satanás y sus propios dominios. El hombre, al quedar inmerso entre la luz y las tinieblas, dicen ellos, está luchando entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Pero deben seguir a los que Dios envía. ¿Y quiénes son para ellos los enviados de Dios? Primero ellos postulan que fue Noé, luego Abraham, luego Zoroastro, que es el fundador del mazdeísmo, luego Buda, luego Jesús, que lo ven como un profeta, y por último, aquel enviado de Dios es Manés, el que es el originador de esta herejía. Porque este último fue la conexión que dicen ellos entre Dios y la humanidad. Bueno, ahora ligado a esto también están los docetas. ¿Y qué significa doceta? De eso viene del griego doqueo, que significa dar apariencia de algo. Los docetas, que crean un movimiento que se llama docetismo, era el resultado del dualismo, como también postulaban los maniqueístas, que caracterizaba a los sistemas gnósticos. Esto era común en el sistema o la creencia gnóstica, este dualismo. Y este dualismo consistía en afirmar que todo lo que es material es malo. Este es un principio fundamental del gnosticismo. Todo lo material es malo. Pero ¿qué pensaban de Cristo? Bueno, la conclusión a la que arribaban los docetas era que si Cristo era bueno, cosa que ellos afirmaban, entonces no podía tener un cuerpo material real. Y ahí está la herejía. Ellos negaban la humanidad de Cristo, la perfecta y completa humanidad de Cristo. Debido a que Cristo era considerado como una emanación de Dios, el docetismo reducía la deidad de Cristo y en realidad destruía la personalidad histórica de Jesús. Al no concederle un cuerpo real, los docetas tenían que negar la realidad de la crucifixión. En resumen, el Redentor no era ni hombre real ni Dios absoluto, según la herejía de los docetas. Ni murió en la cruz ni resucitó de los muertos. Como es de esperarse, los docetas también negaban, por lo tanto, una segunda venida corporal y judicial de Cristo a la tierra. Ahora,
todos estas, ¿no es cierto?, tanto erionitas, maniqueos, los docetas, los gnósticos en general, fueron refutados en la Biblia en el primer siglo, ya por el apóstol Juan. Mire lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4, verso 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo, y en esto conocéis al Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿cuál metalúrgico prueba los metales? Debemos, como iglesia, probar los espíritus si son de Dios. Y si resiste la prueba bíblica de la revelación de Jesucristo, es de Dios. Pero si no, es un anticristiano, es un anticristo. Y como dice el mismo apóstol Juan, por lo tanto, ya en el primer siglo había muchos anticristos. Y ahora, ¿cuántos más anticristos hay? Muchos. Aquellos que niegan al Señor Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, ha venido y vino en carne, se hizo humano, una verdadera humanidad, y no un cuerpo fantasmagórico como lo sostenían los gnósticos docetistas. Para un gnóstico significaría, por tanto, un escándalo que el Logos divino, que la palabra de Dios, que Dios Todopoderoso, no solamente haya entrado en la oscuridad de la materia, como decían ellos, sino que además se asoció a sí mismo con la debilidad de la carne, porque Cristo tomó toda la debilidad de lo que conlleva ser un ser humano. Lloró, sufrió, pasó hambre, pasó sed. Él se cansó. Él fue a la cruz. Él tomó toda nuestra humanidad, sino que además, ¿no es cierto?, se hizo parte con la humanidad. Eso es muy importante. Toda la obra de salvación radica en que Él es completamente Dios y completamente hombre y dio su vida por nosotros. Sin embargo, todas estas herejías negaban esto. Por lo tanto, no tenían salvación para sus vidas. Por eso era tan importante luchar por la verdad y condenar la herejía para que no siguiera propagándose. Ahora, en la Biblia de estudio apologética, esta Biblia que tengo acá, aquí hay ahí en la primera carta de Juan me encontré con una biografía, la biografía de Irineo de León, que fue una persona, un hermano, un obispo muy importante en la iglesia. Él vivió ya en el siglo segundo y nació en Asia, en la Turquía actual, y era de ascendencia griega. En su juventud tuvo como maestro, adivinen a quién, a Policarpo. Pero vean la conexión, pero Policarpo, ¿de quién fue discípulo? Del apóstol Juan. Por lo tanto, tenía una ascendencia directa con el que escribió el Evangelio de Juan. Y Policarpo fue el obispo de Esmirna. Ahora, durante el siglo II, Irineo fue el defensor más importante de la doctrina básica del cristianismo. Por eso es tan importante el conocer quién es Irineo. De hecho, acá tengo uno de sus libros, que también voy a estar citando, las obras escogidas de Irineo de León, que él escribe contra las herejías y la demostración de la enseñanza apostólica. Muy bueno también, de la serie de los padres apostólicos. Dice, y de la biografía sigue diciendo, en especial se caracterizó por su eficiencia para combatir la herejía del gnosticismo. Por eso se dice que Irineo también fue alguien que se levantó en contra de las sectas y herejías. Culto que ponía énfasis en el conocimiento secreto como el camino para alcanzar la salvación, es decir, salvación por conocimiento. Irineo contendió con el líder gnóstico Marción, y él fue un líder predominante también,
de la iglesia, de la posiglesia, ¿no es cierto? En la historia de la iglesia, Marción, pero un líder que fue un hereje. ¿Qué enseñaba Marción? Marción enseñaba que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento revelan dos dioses diferentes. El Dios del Antiguo Testamento fue el creador de la materia, lo cual en conformidad con la enseñanza gnóstica era el mal. Por lo tanto, según Marción, el Antiguo Testamento no servía para nada y él desechó el Antiguo Testamento. Sin embargo, el Dios del Nuevo Testamento, que decía él, cuya característica era el amor, no se conocía antes de la venida de Jesucristo. Pero Irineo de León le refutó energéticamente al demostrar la interrelación que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Irineo además enfatizó la resurrección literal de Jesús. El cuerpo físico del Redentor no solo no es malo, dice Irineo, sino que fue resucitado de los muertos para salvarnos, tal como lo habían anticipado los profetas del Antiguo Testamento. Y eso fue un paréntesis para conocer a Irineo de León. Ahora, en sus cartas, ¿por qué lo cité? Porque él en sus cartas cita lo que ocurre en esa historia que se dio entre el apóstol Juan y Cerinto. Cita a Policarpo, del libro 3 de Contra las herejías. Él dice así en su escrito: Policarpo no solamente fue instruido por los apóstoles y conversó con muchos que habían visto al Señor, sino que fue también designado por los apóstoles en Asia como obispo de Esmirna. También le vi, dice Policarpo, en mi infancia, porque vivió mucho tiempo y murió a una edad muy avanzada en un glorioso martirio. Ahí está hablando Irineo de León, de Policarpo. Bueno, continuamente enseñaba las cosas que había aprendido de los apóstoles. Está hablando de Policarpo, las únicas tradiciones verdaderas de la iglesia. Estos hechos están confirmados por todas las iglesias de Asia y por los sucesores de Policarpo hasta el día de hoy, y él es un testigo mucho más fiable que otros líderes que se estaban levantando, como Valentín, que era un gnóstico que ya había mencionado, y como Marción, otro gnóstico que ya había mencionado, y otros más. O sea, lo que está haciendo Irineo es darle credibilidad, ¿no es cierto?, y secuencia de la línea apostólica desde Juan hasta pasar por Policarpo para mostrar la veracidad que tiene Policarpo. Dice, y sigue diciendo en su escrito, dice, en la época de Aniceto visitó Roma y convirtió muchos de los herejes a la iglesia de Dios, proclamando que la verdad única y exclusiva que había recibido de los apóstoles era la transmitida por la iglesia. Y viven aún los que le oyeron contar cómo Juan, y aquí habla de cómo Policarpo habla del apóstol Juan, cómo Juan, el discípulo del Señor, fue a tomar un baño en Efeso, pero al ver a Cerinto en el interior, salió de la casa de los baños sin haberse bañado, gritando, salgamos de aquí, no sea que se derrumbe este lugar, Cerinto, el enemigo de la verdad, está allí adentro. Eso dijo el apóstol Juan, citado por Policarpo. Bueno, el mismo Policarpo, cuando Marción se encontró con él una vez, le preguntó Marción a Policarpo, ¿no me reconoces? Y Policarpo le contestó, desde luego que sí, reconozco al primogénito de Satanás. Tan cuidadosos eran los apóstoles y sus discípulos en ni siquiera conversar con ningún mutilador de la verdad, como también instruyó el apóstol Pablo. Después de una primera y segunda amonestación, no tengáis nada más que hacer con nadie que cause divisiones. Por cuanto sabéis que esta persona está pervertida y que peca, condenada por sí mismo. Hermanos, y quiero hacerlo reflexionar, si los apóstoles y los hermanos el libro de Hechos defendieron y abrazaron la verdad y la defendieron, nosotros hoy parece que fuera, porque no, al parecer, como no conocemos la verdad, cuando se nos planta una mentira, es como que se diluye dentro de la iglesia y pasa desapercibida. Por eso es muy importante conocer la verdad. Juan conocía la verdad, Policarpo conocía la verdad, y mire cómo trataron a los herejes. ¡Wow! Fuertes palabras.
Ahora, ya hemos visto, ¿no es cierto?, los que niegan propiamente la Trinidad, los ebionitas, los serentinianos, los gnósticos, los maniqueos o docetas, pero ahora vamos a ver los que niegan la distinción de las personas dentro de la Trinidad y que tienen una idea muy errada del Señor Jesucristo. Los primeros son los adopcionistas. Y mucho de lo que escribí de los adopcionistas en esta presentación lo saqué de este libro, Jesús, el eterno Hijo de Dios, una respuesta a la cristología adopcionista, de Michael Bird. Muy bueno, aquí da una respuesta a aquellos que creen que en el primer siglo la cristología fue adopcionista, y él muestra con los textos bíblicos, con la historia, de que no fue así. Mire, y aquí pude transcribir el concepto que había de los adopcionistas y que ellos propagaban. Fue una de las herejías más persistentes del segundo y tercer siglo. El problema con el adopcionismo era que, aunque la filiación divina de Jesús era sin duda una de las afirmaciones sobre él más características por parte de los cristianos, porque los cristianos así lo creían, que Jesús es el Hijo de Dios, estaba dentro de su confesión, se percibía que aquellos que defendían una visión adopcionista de la filiación estaban reduciendo a Jesús a una figura humana que había adquirido el estado de divino por mérito. Mientras que la iglesia proto-ortodoxa dijo que esta filiación precedió a la encarnación, es decir, que Jesús es engendrado eternamente, lo que hemos visto en clases anteriores. Otros insistieron que esta filiación de Jesús con el Padre tuvo un comienzo histórico en algún momento. Esta era la postura de adopcionistas. Algunos decían que Jesús se convirtió en Hijo de Dios o Hijo del Padre en su nacimiento, otros que se convirtió en Hijo de Dios en su bautismo, otros que se convirtió en Hijo de Dios en su resurrección. Y este libro refuta cada una de esas posturas, viendo los textos bíblicos de donde se basan. Se lo recomiendo, muy bueno. Dice, en el adopcionismo hubo un tiempo, dicen algunos adopcionistas, que cuando Jesús no era el Hijo de Dios, y esto yo lo he escuchado en muchas herejías el día de hoy, que dicen que Jesús fue Hijo de Dios en su bautismo, por ejemplo, o en su nacimiento. Antes no era Hijo de Dios. La filiación divina no es algo que Jesús había poseído para siempre, dicen, sino algo que se logró en el transcurso de su vida. Esa es la posición adopcionista y hereje que se condenó. Mire, aquí saqué unas frases del libro. Hubo una variedad de adopcionismos. Común a todas las versiones son básicas dos. El primero dijo que la filiación no era esencial para Jesús. Por el contrario, fue adquirido en algún momento de su vida terrestre. El segundo afirmó que la filiación divina no es ontológica, sino honorífica. Nosotros creemos que la filiación entre Jesús y el Padre es ontológica, es una filiación eterna, está en el que corresponde, es engendrado eternamente, es del ser de Dios. No está ligado a la historia o en un momento histórico. Pero ellos decían que, primero, que la filiación no es importante y que la adquirió en un momento terrestre, puede ser en su bautismo, en su nacimiento o en su resurrección, y lo otro grupo que decían que esta filiación es solamente honorífica. Bueno, por lo tanto, la filiación, dicen ellos, no se deriva de la relación filial única de Jesús con el Dios de Israel, sino que se confiere como una ficción legal, incluso si significa la elevación al estado divino. El adopcionismo normalmente se asocia con tres líderes o sectas o movimientos que se dieron en el primer, segundo y tercer siglo. Los ebionitas. Entonces el adopcionismo se asocia con los ebionitas, que supuestamente fueron una secta cristiana de principios y mediados del siglo II. Segundo, con Teodoto, un zapatero laico cristiano y romano de finales del siglo II. Y tercero, con Pablo de Samosata, ya del siglo III, que era un obispo de Antioquía, que estaba bajo la reina de Zenovia de Palmira en el siglo III, que fue depuesto por sus creencias por las iglesias ortodoxas. En el concilio de Antioquía, en el año 268 después de Cristo.
Cuando se hizo claro que la palabra personal, ahí en ese concilio, se encarnó y no era meramente una expresión impersonal que buscaba una subsistencia en una forma humana. Porque eso también hay que considerarlo. Muchos dicen que el verbo, que el logos es una expresión impersonal. Sin embargo, nosotros sabemos que el logos es una persona, primero, y es una expresión personal, es una palabra personal. Ese es el logos, ese es Cristo. Ahora, ¿qué dice Eusebio en la historia de la iglesia? Hablando de Pablo Samosata. Dice, Pablo de Samosata creía que Jesús era un ser humano que llegó a ser habitado por el Logos, el dinámico poder divino de Dios. Y cuanto más obediente era Jesús a la voluntad de Dios, más su alma alcanzaba la unión completa con el Logos y alcanzaba el estatus divino. Eso creían. Bueno, luego, más adelante, aunque el adopcionismo fue rechazado en el siglo III, ¿no es cierto?, por las iglesias ortodoxas, posteriormente tuvieron proliferaciones, resurgió especialmente en España bajo la soberanía musulmana en el siglo VIII. Y al parecer allí había un líder prominente que se llamaba Migetio, que escribió un trabajo pretendiendo resolver el problema de la Trinidad. Pero ¿qué pensaban ellos de Cristo ya en el siglo VIII? El error fundamental del adopcionismo radica en el énfasis dada a una supuesta filiación entre Cristo y el Padre. Una vez más, el meollo de la cuestión fue la incapacidad de parte de los adopcionistas de distinguir entre la naturaleza y la persona. Los adopcionistas, tal vez sin proponérselo, enseñaban una dualidad de la persona en Cristo, al enseñar que Cristo, en lo que con respecta a su naturaleza humana, era hijo de Dios solo nominalmente por adopción, mientras que, según su naturaleza divina, era realmente el Hijo eterno de Dios. Los adopcionistas daban a entender que creían en la existencia de dos personas en Cristo, y eso es una herejía. Luego surge el monarquismo. Ahora, ¿qué es el monarquismo? El monarquismo fue usado por primera vez por Tertuliano para designar a grupos antitrinitarios que surgieron durante el siglo III. Los monarquistas también recibieron el nombre de unitarios a causa del énfasis que se le daban a la unidad numérica, es decir, que Dios es uno, 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 según la Shema, que ellos lo mal entendían, y ellos veían la personalidad de Dios como una persona. Y había fundamentalmente dos grupos de monarquistas, los racionalistas o dinámicos y los modalistas o patripacionistas o patripacionanos. Ahora, ¿qué pensaban ellos de Cristo? Los racionalistas o dinámicos negaban la deidad de Cristo, considerando como una fuerza o poder, mientras que los modalistas identificaban al Hijo con el Padre. Ellos decían que Jesús es el Padre, negando así la pluralidad de personas en la deidad y aceptando una trinidad económica, es decir, un triple modo de revelación en lugar de una trinidad de personas. Ahora, el líder que proliferó esta herejía fue Sabelio, un sacerdote, que enseñaba que Dios es tres solo en relación al mundo, puesto que se había revelado en tres modos sucesivos. Primero fue como Padre, que es el Creador; segundo como Hijo, que es el Redentor; y tercero como el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que es el sustentador. Ahora, el sucesor o el precedor del sabelianismo fue el monarquianismo. Y después viene el sabelianismo, o también llamado modalismo. Y en su forma modálica, el monarquianismo enseñaba que el Hijo era meramente otro modo de la expresión del Padre. Habían dos líderes, Noctos y Plaseas, que fueron líderes en este movimiento, y ellos enseñaban también el patripacionismo. Y ellos postulaban que el que fue crucificado fue el Padre, puesto que los monarquianismos enseñaban que el Hijo era otro modo de expresión de Dios. Fue inevitable que la Iglesia se viera forzada a considerar la relación del Espíritu con el Hijo y el Espíritu con el
Padre y el Hijo con el Padre. Sabelio enseñaba, por tanto, que Dios era una unidad, pero en términos numéricos, como uno, pero que se revelaba a sí mismo en tres formas o modos diferentes. Y estas tres formas no eran tres hipostasis como creemos en la Trinidad, o tres personas, sino que eran un Dios unipersonal que se revelaba de tres modos en tres tiempos diferentes. Ahora, el sabelianismo fue el primer error tocante a la Trinidad y que ganó en la iglesia, ¿no es cierto?, primitiva, un gran número de seguidores. La herejía del modalismo fue condenada por la iglesia ortodoxa incluso antes del concilio de Nicea. Fue condenada por algunos obispos de la iglesia primitiva como Tertuliano, Orígenes o Dionisio en el tercer siglo. Eso lo que niega la distinción de las personas en la Trinidad. Y finalmente vamos a ver los que niegan la igualdad de las tres personas de la Trinidad. Primero, los arrianos. El arrianismo adquiere el nombre de su progenitor Arrio. Según se cree, era nativo de Libia, aunque recibió su entrenamiento en Antioquía. Por el año 313 después de Cristo, Arrio fue designado como un presbítero de Alejandría. Poco después de su designación, Arrio comenzó a enseñar que aunque Cristo era el creador del universo, él mismo era una criatura de Dios y por lo tanto no era totalmente divino. Ahora, ¿qué pensaba Arrio de Cristo? Según Arrio, hay un solo ser de quien puede decirse que es sin principio, y ese ser es Dios, refiriéndose al Padre. Sí. Enseñar que el Hijo no tuvo principio era la opinión de Arrio. Equivaldría a creer en la existencia de dioses de igual rango. De modo que la cristología de Arrio tomaba como punto de partida un estricto monoteísmo semejante a los de los monarquianos. Arrio decía que el Hijo no fue siempre, sino tuvo un principio, y esa era la máxima de Arrio. El Hijo tuvo un principio, no es eterno. El Logos en Cristo fue creado por el Padre antes de la creación del mundo. Por lo tanto, el Logos es un ser creado. Arrio enfáticamente sostenía que Cristo era de una sustancia diferente a la del Padre y por lo tanto no era Dios en el sentido estricto de la palabra. Y esto es lo que hoy sostienen los testigos de Jehová. Y con respecto a lo que atacan la personalidad, a la igualdad de las personas divinas de la Trinidad, están los neumatomacos. Se conocen con este nombre a los propugnadores de una herejía trinitaria de finales del siglo IV y principios del siglo V, que negaban la divinidad del Espíritu Santo. De ahí les viene el nombre de guerreadores contra el Espíritu. Ellos no creían en la divinidad del Espíritu Santo, eran contrarios al Espíritu Santo. También son conocidos como macedonianos de Macedonia, patriarca de Constantinopla, y los maratonianos por Maratonio, obispo de Nicomedia. Ahora, esta herejía, afín y derivada del arrianismo, es propagada por el Oriente unos años después del Concilio de Nicea, que fue en el año 325 después de Cristo. Y este afirma que el Espíritu Santo es una mera criatura, un ángel más de los que sirven a Dios y que solo se diferencia de los otros en que tiene mayor grado de perfección. Ahora, Atanasio, también un líder de la iglesia cristiana, descubre a estos nuevos herejes y les llama tropicistas, pues se interpretan con tropos o con metáforas los pasajes de las Sagradas Escrituras contrarias a sus opiniones. Consideraban a la tercera persona de la Trinidad como subordinada al Padre o al Hijo, o más bien como una criatura del Hijo. Estas ideas se difundieron entre los semi-arrianos, tanto los rígidos como los transigentes, ya que se acoplaban a los que ellos decían acerca del Hijo, en quien no reconocían más que una criatura semejante al Padre. Y ahora voy a mostrar algunas herejías cristológicas que se dieron posteriores al concilio de Nicea. Mire, los apolinaristas. El nombre apolinarista proviene de Apolinar de la Odisea, hombre de gran erudición. Apolinar, nacido en el año 310,
Era el obispo de Laodicea por el año 360 después de Cristo, cuando dio a conocer sus creencias tocante a la persona de Cristo. En un tiempo, Apolinar había sido un amigo muy cercano de Atanasio, un fervoroso defensor del credo de Nicea y, por supuesto, un decidido opositor de Arrio. Ahora, ¿qué pensaba de Cristo? Apolinar tomaba como punto de partida el hecho de que Cristo es Dios y hombre. Y en su preocupación soteriológica, Apolinar expresaba que si Cristo es solo hombre, no sería capaz de salvar al pecador, ya que el hombre por sí solo no puede salvar a la humanidad. Ahora bien, si Cristo es solo Dios, tampoco podría salvar, ya que no podría ser un mediador y sufrir la muerte del pecador. Es ahí donde Apolinar entremezcló sus conocimientos filosóficos con los bíblicos, probablemente con el propósito de preservar la integridad de la persona de Cristo. Con ese fin, Apolinar formuló una postura teológica que hacía uso del método empleado por Arrio, pero que lo conducía a una dirección opuesta. Si la postura de Arrio negaba perfectamente la perfecta deidad de Cristo, la postura de Apolinar negaba la perfecta humanidad del Señor. Los nestorianos que seguían a Nestorio en el año 428 después de Cristo, que fue un patriarca de Constantinopla. Aunque un erudito de primera magnitud, Nestorio no se caracterizaba por su prudencia. Comenzó con un esfuerzo por detener el avance del arrianismo, que continuaba causando estragos en la iglesia. Pero, ¿qué pensaba de Cristo? Lo que se identificaban como seguidores de Nestorio enseñaban que si Jesús era Dios en la eternidad, entonces María no fue la madre de su naturaleza divina, lo cual es cierto. Sin embargo, en su humanidad, Cristo verdaderamente nació de la Virgen María. La conclusión errónea, producto de la colusión de dos conceptos, fue que Jesús tenía que ser dos personas. La persona de Cristo, según los nestorianos, era similar a la de un cristiano, en quien el Espíritu Santo, otra persona habita, y el concilio de Efeso del año 431 después de Cristo condenó a Nestorio. El nestorianismo, sin embargo, se esparció en Egipto, el área oriental del Imperio Romano, Persia, India y ahí hasta aún China. Eutiques, que generó otra de las herejías cristológicas, es que llamaba el eutiquianismo. Bueno, él, que era de la cercanía de Constantinopla, planteaba que su teología era contraria, por lo tanto, a la expuesta por Nestorio. Eutiques, sin embargo, carecía de la suficiente erudición para formular por sí solo una cristología. En el año 448 después de Cristo, Eutiques fue acusado de herejía y condenado por un sínodo reunido en Constantinopla. La acusación era en contra de Eutiques fue que enseñaba que después de la encarnación Cristo tenía solamente una naturaleza. Ahora, en su confusión teológica, Eutiques sostenía que Cristo estaba compuesto por dos naturalezas, pero no existían dos naturalezas. La naturaleza humana se había fusionado con la divina, resultando en la formación de una sola naturaleza. Cristo no existía como humano en el mismo sentido en que nosotros somos humanos. La conclusión final de la cristología de Eutiques es que Cristo no era ni verdaderamente Dios ni verdaderamente hombre, es decir, una mezcla de ambos. Algunos de sus seguidores creían que aún el cuerpo de Cristo descendió del cielo. Ahora, y finalmente, dentro de las herejías cristológicas está el monoteletismo, que fluye en el año 630 después de Cristo. Sergio, por razones más políticas que teológicas, aconsejó al emperador Heraclio que publicase un documento expresando que Cristo había hecho todas las cosas por medio de una sola energía divina o humana. Es indudable que la razón primordial por el emperador accedió a seguir el consejo de Sergio tenía sus raíces en la necesidad de unir bajo una bandera a los disidentes monofisitas, que así se conocían los monoteletistas. Ahora, los monoteletistas procuraban preservar la integridad de la persona de Cristo. Sostenían que si Cristo hubiese tenido dos voluntades, éstas hubieran entrado en conflicto y la voluntad humana se hubiese rebelado contra la divisa. De modo que, según ellos, el concepto de solo una y única voluntad era la mejor manera de preservar la impecabilidad de Cristo. Y con eso, ¿no es cierto?, se terminan
lo que tiene que ver con las herejías trinitarias. Sin embargo, y a modo general, los tres grandes errores o doctrinas contrarias a la Trinidad son estos: los modalistas, los subordacionalistas o subordacionalismo y el triteísmo. El modalismo, conocido también como los solo Jesús, los subordinacionismo como los testigos de Jehová y el triteísmo como los mormones. Y eso lo vamos a ver el martes para profundizar estos conceptos. Veamos el siguiente video. ¿Qué significa que Dios es la Trinidad? Los cristianos creemos en un Dios, pero este único Dios es una comunión de personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Suena complicado, y en verdad lo es, por lo menos para nuestras mentes. Pero, ¿de dónde apareció la idea compleja de la Trinidad? Bueno, en toda la historia de la revelación Dios dejó una cosa bien clara: que hay un solo Dios. Hasta aquí, todo bien. Luego llegó Jesús y al perdonar los pecados y refiriéndose a él mismo como al hombre divino revelado en el Antiguo Testamento, dejó muy claro que él también es Dios, igual al Padre. Y también fue revelado que el Espíritu Santo es Dios, tal como el Padre y el Hijo. Entonces, ¿son tres dioses? Pero ¿no acabamos de decir que hay un solo Dios? Puesto que esto es bastante complicado, se buscaron varias maneras de facilitar este misterio. Propuesta 1. Porque no se dijo que el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son solo tres máscaras usadas por un solo Dios. Dependiendo de las circunstancias y ánimo, Dios se pondría una de esas máscaras. En su momento, Él es Padre, en otro es Hijo y en otro se presenta como el Espíritu Santo. Buena idea. Incluso tiene un nombre: modalismo. Pero si el modalismo fuese verdad, en realidad no habría una diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aún así tenemos que tener la habilidad de diferenciar entre ellos, porque fue el Hijo quien vino al mundo, no el Padre. Y el Hijo sacrificó su vida por nosotros, no el Espíritu Santo. La revelación distingue claramente las personas divinas. El modalismo puede ser una buena idea para explicar la unidad de Dios, pero no funciona así. Arrio pensó que no importaba tanto y nos presentó la propuesta número 2. Digamos que solo el Padre es Dios realmente. El Hijo y el Espíritu Santo son casi Dios, como el 93%, pero no del todo. Simplemente son las dos criaturas más buenas que Dios creó. Esta idea, llamada arrianismo, es también un intento de salvar la unidad de Dios, pero nos encontramos con el mismo problema. No encaja en la revelación. Jesús hizo el reclamo de su divinidad bastante claro: el Padre y yo somos uno. Y esta es solo una de muchas declaraciones de Jesús que no encajan con el arrianismo. No olvidemos que hasta la criatura más sublime sigue estando por debajo de su creador. Así que en realidad no hay muchas opciones. Tenemos que tomar la revelación tal cual es. Dios es uno y Dios es tres. Eso es, Dios es uno en su divina naturaleza y tres considerando las divinas personas. Y precisamente este misterio se llama Santísima Trinidad. Bueno, Herman Baden dice: la doctrina de la Trinidad hace latir el corazón de la revelación de Dios para la redención de la humanidad. Y aquí hay un triángulo. ¿No? Cada uno de los tres lados del triángulo es una verdad fundamental. ¿Ya? Que cada persona es Dios mismo, que Dios es tres personas y que hay un solo Dios. Esas son las verdades que propone la Trinidad y que propone las Escrituras. Ahora, cuando alguna de esas verdades es negada, los otros dos lados forman una flecha que apuntan hacia el error resultante. Por ejemplo, si yo niego que hay un solo Dios, ahí caigo en el triteísmo.
que también es llamado politeísmo. Ahora, si yo niego que cada persona es Dios mismo, yo caigo entonces en el subordinacionismo, ¿ya? Que es la igualdad de las personas en Dios. Ahora, si yo niego que hay tres personas en la divinidad, yo caigo en el modalismo. Aquí también está explicado, ¿ya? Este triángulo es muy, muy bueno para poder diferenciar las tres principales herejías de la Trinidad. Bueno, y aquí hay un resumen de cinco principales herejías antiguas sobre Jesucristo, que la encontré en un blog de Kenson González, muy, muy bueno, y acá hay un resumen también al lado derecho de lo que expliqué sobre las herejías cristológicas. Entonces, en palabras simples, el evionismo niega la divinidad del Señor. Entonces aquí hay un círculo donde se muestra la humanidad y divinidad. El evionismo niega la divinidad. El docetismo niega la naturaleza humana de Cristo. El arrianismo niega la divinidad de Cristo. El nestorianismo niega la unión de las naturalezas. El eutiquianismo niega la distinción de las naturalezas. Y el apolinarismo niega al espíritu humano del Señor Jesucristo. Y para finalizar esta clase, días atrás me encontré con unas iconografías muy, muy buenas que se las quería mostrar el día de hoy. Estaban en inglés, ¿ya? En la página de Christ is the Cure, Cristo es la cura. Los mayores errores cristológicos. Es un resumen, pero muy, muy bueno, y quiero que se queden con eso. Sin embargo, estaba en inglés, pero un hermano, gracias a Dios, lo pudo traducir, Felipe Díaz de Valdés. Entonces, gracias a él, tengo estas diapositivas. Le agradezco. Mire, y resumen las herejías cristológicas así. El docetismo, que nace a finales del primer siglo y que probablemente Juan ¿no es cierto?, lo encara y lo enfrenta, lo refuta en 1 Juan capítulo 4, 1 y 3, el que leímos. Ellos afirmaron la divinidad de Jesucristo, pero negaron su humanidad. Ellos decían que Jesús solo parecía un humano, pero no era humano completamente. El evionismo, que nace en el segundo siglo, que fue abordado por Irineo de León, que también le expliqué quién era Irineo de León. Ellos afirmaron la naturaleza humana de Jesús, pero negaron su naturaleza divina. Jesús, dicen ellos, era un ser humano normal que no nació de una virgen, no era divino, sino que fue empoderado por el Espíritu Santo en su bautismo. Ahora, el adopcionismo, que nació en el segundo siglo. Ellos, ¿qué dicen? Que Jesús fue un ser humano al que se le dio el Espíritu de Dios en el bautismo y fue adoptado en el ser de Dios en su resurrección. Y Jesús ahí se volvió divino. El modalismo, que nace en el segundo siglo, que dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres modalidades de Dios. El Padre se convierte en el Hijo y el Hijo posteriormente se convierte en el Espíritu Santo. Es decir, son tres modos de una persona, es decir, el Hijo. El arrianismo, que fue postulado en el cuarto siglo y que fue condenado en el concilio de Nicea en el año 325. Ellos afirmaron la naturaleza humana de Jesús, pero redujeron su naturaleza divina. Ellos negaron la naturaleza divina al decir que es un Dios, que es lo que actualmente creen los testigos de Jehová, que Jesús es la primera criatura creada. Por eso dicen que Jesús es un Dios, no es el Dios todopoderoso. Eso creen los testigos de Jehová. El apolinarismo, que nace en el cuarto siglo y es condenado en el concilio de Constantinopla en el año 381. Eso también lo vamos a ver en la última clase de los concilios. Ellos afirmaron la naturaleza divina de Jesús, pero redujeron su naturaleza humana. Ellos dicen que el alma y el espíritu humano de Jesús fue reemplazado por la palabra divina en su encarnación. El nestorianismo, que surgió en el siglo V y fue condenado por el concilio de Efeso en el año 431. Ellos afirmaron la naturaleza divina de Jesús,
afirmaron su naturaleza humana, pero creyeron que Jesús era dos personas. Las dos naturalezas de Jesús fueron completamente separadas en la encarnación. Y finalmente el eutiquianismo, que también nace en el siglo V, que también fue condenado por el Concilio de Calcedonia en el año 451, y ellos redujeron la naturaleza divina de Jesús y redujeron la naturaleza humana. Hubo una mezcla, aquí una mixtura en sus naturalezas, que no era ni completamente humana ni completamente divina. Y para finalmente mostrarle a ustedes cuál es la posición ortodoxa, la posición oficial, la posición correcta y verdadera que confiesa la Iglesia y que confiesa, que nace de testimonios escriturales, que Jesús es una persona con dos naturalezas, que es verdaderamente Dios y que es verdaderamente hombre, sin confusión, cambio, separación o división. Dios, el Hijo eterno de Dios, ¿no es cierto? El Hijo añade a sí mismo una naturaleza humana, una persona, es decir, Cristo es una persona con dos naturalezas, sin mezcla. Ahora, termino con esta reflexión. Los ebionitas creían en Jesús, los serentinianos creían en Jesús, los gnósticos creían en Jesús, los maniqueos creían en Jesús, los docetas creían en Jesús, los adopcionistas creían en Jesús, los monarquistas creían en Jesús, los modalistas creían en Jesús, los arrianos creían en Jesús, los apolinaristas creían en Jesús, los nestorianos creían en Jesús, los monofisistas creían en Jesús. Pero tienes que creer en el Jesús correcto, en el Jesús de la Biblia. Dios de paz les bendiga, hermanos.